Yo soy un aviso hecho con 2 mangos. Cuando vos te haces desde la falta, te haces con lo que no tenés. Las historias personales tienen que ver con lo que terminás haciendo siempre. Esto de yo a los 13 años tener que buscármelas, ver cómo hacer, cómo hago donde no hay, cómo enamorar, cómo conquistar. ¿Podemos ser nosotros una agencia que se coma el mundo? No, no podemos serlo. Porque además somos bastante parecidos los que estamos acá. Sí podemos tratar de que el mundo no se coma esta agencia. Pensaban que era guión por redactor. En realidad, como era el único empleado, y se llamaba Del Oro guión Trigo, y éramos 3, y me quedó guión. Un día nosotros acá adentro dijimos, a ver, ¿cuáles son los ejes de esta agencia? Bueno, para trabajar acá tenés que ser buena persona, tenés que ser capaz de generar ideas conmovedoras o ayudar a que sucedan, a ejecutarlas, y te tiene que importar mucho. Esa no se puede negociar, o sea, que te importe mucho. Bienvenido al Origen, Martín. Hola, un honor Juani. que estés inaugurando el nuevo ciclo de Atlatina. Muy feliz de estar con vos. Yo también, muy feliz. Sabes, Martín, que para comenzar, el Origen trata de justamente lo que dice la palabra. Es empezar a hablar desde los comienzos hasta la actualidad. Y para empezar, yo recuerdo cuando era chico, tenía 7, 8 años, hacía una nave espacial con unas frazadas, ¿no? Dibujaba el croquis de una nave espacial y me quedaba una tarde entera dentro de esa carpita en mi pieza. Imaginaba historias de guerras de las galaxias, ¿no? Tenía un amigo que tenía una videograbadora y salíamos a filmar, y inventamos historias y después las filmamos, ¿no? Te podría decir que ese fue mi primer acercamiento con el mundo de la creatividad. Cuando eras chico, ¿recordás algún acercamiento de esta manera? Sí, primero cuando vos me lo contás ya me parece interesante, ¿viste? Todo lo que tiene que ver con la imaginación, con lo que no viene dado, ¿viste? Que es lo que nos pasa hoy a veces con esto de ver cada segundo algo y que un sinfín de cosas que ya vienen dadas, me parece que tiene algo que ya te atrapa. Más allá de la nostalgia, más allá de todo lo que, ¿no? Lo que uno le trae. Con mi hijo, ahora ya va a cumplir 14, pero en el auto llevaba a él con unos amiguitos y le contaba como un partido de animales, le decía partido de animales, y ya se les iluminaba los ojos, ¿viste? A todos. Era la única manera que dejen el celular, les inventaba un partido de animales más o menos, digamos, no era gran cosa el partido de animales, pero veía como que las jirafas jugaban por arriba y jugaban al centro, y que la ballena hacía el cocodrilo atrás del tiro libre, todas cosas, chistes fáciles, pero de imaginación, ¿viste? Y en mi caso, por ejemplo, con la radio, yo de chico escuchaba AM y era la manera de imaginarse lo que, quién estaba hablando, cómo estaba pasando la cosa. Hoy también escucho AM, pero que me acuerdo de chiquito era más recluido en mi habitación. La radio tiene algo, te hace creativo a vos, porque te hace completar el mensaje, ¿no? Me hiciste acordar algo con el tema de la radio, con los partidos de fútbol, cuando todavía no iba a la cancha, pero los escuchaba en el patio de casa, que vos escuchabas al relator que decía ta, 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 gol, 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 y en realidad la jugada pasaba 50 metros del arco, ¿no? Sí, sí. Entonces, cómo uno tenía que imaginar la situación. Me parece un lindo ejemplo lo de la radio. Sí, inclusive, bueno, obliga, eso es una exageración, ¿no? Que pero también obliga a ser mucho más descriptivo, a ser mucho más, a tener mucho más adjetivación. Yo me acuerdo que Filiol es mi ídolo de toda la vida, ¿no? El otro día lo tuve con él y le dije, yo sé más de vos que vos. Porque es verdad, después le dije cuándo nació, cuándo debutó, el tipo ya se preocupó porque dijo, este me va a pegar un tiro como Claro. Leno. Pero me acuerdo que decía, alguien que estaba relatando, decía, un hombre de carne y hueso que se adjudica a cambiarle el derecho al destino, y estaba hablando de un arquero, ¿viste? Y yo escuchaba eso por la red y decía, quiero conocer a este tipo. Tenía también eso, ¿no? Como algo que casi creaba personajes. Claro. Creciendo y pasando un poco más los años, a los 13 años saliste a laburar. Pasaste por un lavadero de autos, por un kiosco, laburaste en un garage, fuiste cadete en una agencia de viajes, fuiste el sostén de tu familia en algún punto, ¿no? Sí, me tocó trabajar de muy chico, que a lo mejor para la clase media no es lo más
lo más normal, digamos. A los 13 años tenía que pagar las expensas, entonces no me quedaba otra. Una madre maravillosa y dos hermanas más grandes también muy buenas, pero bueno, era otra época, ¿viste? Era el hombrecito de la casa, se decía. Cada uno de nosotros tenemos una historia, cada uno nos toca algo, y a mí me tocó eso. Totalmente, y bueno, y te forman, ¿no? Te preparan también de algún punto para el futuro. Y sí, yo siempre pensé que mucho de lo que pude ir consiguiendo después está muy ligado a eso, a estar en la calle, a conocer distintas problemáticas, Claro. la vida de distintas personas que no son todas de tu mismo colegio, digamos. El colegio del Estado también te ayuda. Podríamos decir que desde muy chico cuidaste lo que te importaba. Esto de, ¿viste? De que le toca a cada uno, ¿no? A mí me tocó eso, que fue algo atípico para lo que era la edad, porque a los 13 años en la clase media no estábamos acostumbrados a trabajar, y papá falleció cuando yo tenía 6 años, que era muy chiquito. Entonces, en el mismo edificio vivía un tío que no tenía hijo varón y yo no tenía papá, entonces nos encontramos en el ascensor y estuvimos muchos años juntos. De ahí trabajé con él él tenía un garage, tenía un lavadero automático, pues otro tío tenía una agencia de viajes, hice de cadete, o sea, un poco de todo, pero me sirvió mucho para estar en la calle y para ver distintas realidades, que a veces, si no lo haces a la fuerza, no lo haces. Ahora lo utilizás con las ideas, ¿no? Que es lo que siempre defendiste. ¿Tenés algún método para defender las ideas? No sé si es un método. A mí me importa mucho esto. Y a todos los que estamos acá adentro nos importa mucho. Y una idea es el centro de todo, es el corazón de todo. En función de eso ves qué haces para que las cosas pasen. Pero no sé si hay un método, ¿viste? Creo que el secreto es que te importe mucho y que ese compromiso con que la idea no se quede en el camino, te haga hacer lo que haga falta hacer. ¿Y qué es lo que te moviliza? Porque yo siempre te recuerdo como un líder, un faro a seguir, pero siempre lo que también admiré de vos es que cada vez que había un brief o una idea que se estaba cayendo a pique porque o no había presupuesto o porque un cliente no estaba del todo convencido, vos te volvías a reinsentar digamos, en el proceso y sacabas a la luz las ideas. ¿Qué es lo que te moviliza, Martín? Viste que uno dice un cargo, ¿no? Viste los cargos, que dicen, bueno, el cargo de director general creativo, el cargo de director creativo, el cargo... vos tenés una responsabilidad, un cargo es una responsabilidad. Y tenés que hacer honor a eso. Entonces, se te ocurra a vos o se le ocurra a otro, y si se le ocurre a otro más todavía, el otro está en manos de que vos hagas lo que está a tu alcance para que esa idea salga. Lo que te moviliza es eso. Después te moviliza también el miedo, ¿viste? Dicen el miedo paraliza. Sí. Para mí el miedo moviliza. O sea, si vos el miedo yo tengo un cartel, lo puse hace muchos años, todavía lo tengo acá abajo, que está impreso en chorro de tinta, impresora de chorro de tinta, parece que lee lo que escribe, ¿viste? lo que pasa. Y lo tengo ahí desde Savaglio. Que lo imprimí un día que me hinché de que entraban a mi oficina y me decían, tengo miedo de que el cliente nos diga, tengo miedo de que tal cosa, tengo miedo de que el testeo, tengo miedo. Entonces puse un cartel que era una novedad que decía, tengo miedo de que tengas miedo, y lo puse más, no solo para los demás, sino para mí. Porque miedos tenemos todos, estamos llenos de miedos, por lo menos yo estoy lleno de miedos. Prefiero tener más miedo a que la idea se quede en el camino que a que salga. ¿No? Vos tenés que elegir, ¿viste? ¿A qué temerle? ¿A qué temerle? Exacto. A mí, viste, muchas veces me dijeron que valiente o cómo te animaste a hacer esto, y la verdad que es no animarse a ser cobarde, casi te diría. Porque que una idea quede guardada, no hay testigos de esa idea, ¿no? Es tan fácil de que quede guardada una idea. Vos venís a mí, como viniste muchas veces, me contás una idea. Y yo te digo, sí, bueno, genial, pero es imposible. O no la veo. Es tan fácil de que una idea quede en el ostracismo.
que ese es el grado de responsabilidad que tenés vos para que no pase. Te tenés que comprometer con esa misión y con esa idea. Y si tenés un cargo, sos el responsable de que a lo mejor un redactor, un director de arte no lo puede llevar a cabo. Hoy un poco más, porque hoy cualquiera con un teléfono puede mandar una idea al mundo, Claro. pero igual, a través de una marca no tanto. Y hablando de esto a mí se me dispara la resiliencia, ¿no? La resiliencia con el propósito de cada uno. Y creo que las personas que luchan por lo que quieren, las puertas se les abren. Pero también hay alguien que te tiene que abrir la puerta, ¿no? Muchas veces. Y en tu caso, ¿fueron Beba y Jorge? Beba y Jorge fueron mis primeros jefes, por suerte. Yo creo que mucho de lo que nos pasa a nosotros con las carreras tiene que ver con los primeros jefes. Yo iba a la facultad y tenía un promedio medio pelo y había una sola materia que me interesaba, que era creatividad, no sé cuándo, algo de guiones. Yo ahí me entusiasmaba, ¿viste? Y presentaba guiones. Y un profesor, Otto Miller, tenía que recomendar a una agencia 2 personas y recomendó a la que era la profesora para directora de arte y a mí para redactor. Ese fue la primera que alguien me dio una posibilidad en esto de... Después yo me lo cruzaba y le decía gracias. Cada vez que me lo cruzaba en la facultad le decía gracias. Después se ve que se hinchó de que le diera gracias y un día me llevó a tomar un café y me dijo: mirá, me encanta que me digas gracias porque me gusta la gente agradecida y no me gusta la gente desagradecida, pero también te quiero decir que yo te recomendé porque tenía que quedar bien. Y no lo digo como un gesto de soberbia, sino como un elogio a él en cuanto a, no solo me recomendó, sino que después me dio confianza. Claro. Y después, bueno, tuve la suerte de empezar con Jorge y con Beba. Claro. Bueno, en 1993 ingresaste a Del Oro al Trigo, una agencia fundada por Beba Trigo, una apasionada por los textos publicitarios y que fundó la agencia con su gran amigo y colega Jorge Del Oro. Cuando ingresaste apareció el nombre de Guión. ¿Quién era Guión y por qué el apodo? Pensaban que era guión por redactor. En realidad, como era el único empleado, se llamaba Del Oro Guión Trigo. Y éramos 3, o sea, eran 2 personas consagradas, pero el guión, que era una cosa del medio chiquita, y me quedó guión por eso. Pero después, como empezó a entrar más gente en la agencia, pensaban que el guión era por redactor. Claro. Lo cual me hubiera encantado, pero no era el caso. Yo he escuchado alguna vez que mencionaste que Beba fue una especie de madrina creativa, ¿no? Y lo que pasa es que Beba fue una maestra en todo sentido. Lo que pasa es que cuando uno dice fue una maestra, parece que uno aprendió de Beba. Yo traté de aprender de Beba muchas cosas, pero Beba tenía algo que es muy difícil de aprender, que es que tenía en la cabeza todo lo que ella quería transmitir y agarraba la Olivetti, la máquina de escribir y durante 5 páginas o si querés, a la 4ª página agarraba el liquid de paper y una letrita la corregía, ¿viste? Y vos decías, ¿cómo voy a laburar de esto? ¿Viste? Si está escribiendo 5 páginas y se equivocó en una letra y encima se escuchaba, ¿viste? Yo decía, esto es, nosotros que somos el festival del copy-paste, ¿viste? Entonces, Beba tenía algo que redactaba en su imaginación, en su cabeza, y después lo plasmaba de una manera que era muy difícil de... Obviamente yo espiaba, miraba todo lo que podía. Aprendí otras cosas que a lo mejor son más, te diría que son más importantes para la profesión. Por ejemplo, era cadete, recepcionista, facturaba, los ratos libres era redactor, pero cuando vos empezás en una agencia chica, tiene cosas buenas y malas. Yo dentro de las buenas pongo que haces todo lo que no sabes hacer. Claro. O lo que no querés hacer. Y terminás aprendiendo un montón. Y bueno, yo en los ratos libres hacía algún aviso, ¿no? Un día fue a un programa de tu papá, que en la tele. Esto es publicidad, se llama. Esto es publicidad, ahí está. Le estaban elogiando unos avisos de la agencia, no sé qué cosa. Jorge le preguntó, ¿estos avisos son de ustedes, de Jorge y Beba? Y ella dijo, no, son de Martincito. Beba me decía Martincito, porque era como una madre. Y eso es una enseñanza. Yo decía, la gente debe estar diciendo, ¿quién carajo es Martincito? Pues yo era un
un flaco con el pelo por acá, con cadete, que iba y traía cosas, y esta mujer estaba diciendo en un programa de televisión que los avisos eran míos. Bueno, esas cosas te marcan, ¿viste? Totalmente. Bueno, en esa época se vestían de traje, eran elegantes, ¿no? Me contaban que Jorge del Oro era un tipo Jorge era elegante y pintón, ¿no? el otro día lo vi, lo crucé ahora hace... Sí, pero bueno, era Impecable. impecable. Y estaban en una reunión con cliente y él en un momento se retira de la reunión y le dice al cliente, los voy a dejar a cargo de la reunión Sí. con este creativo. Ese creativo era una persona de pelo largo y que estaba vestida de una forma más casual, ¿no? Sí, Ese creativo eras vos. Sí. Peor, porque le dijo, se queda él que es como si fuera yo. Y ahí estaban todos de traje. Y todos de traje miraban así como diciendo, esta cosa no se parece en nada a vos, ¿viste? Era como... Y bueno, son esas cosas también. Obviamente que fue un gesto de grandeza de él y de darme confianza a mí. A los 5 minutos se dieron cuenta que yo no era como era él, porque yo no estaba preparado para eso, pero sí, en algún momento lo tienen que hacer. Total. Sí que me importaba mucho, sí que estaba metido en el tema, pero bueno, se va un tipo con la trayectoria de Jorge, impecable, con cosas, lo otro, y yo era medio una limaña, digamos, y bueno, son las cosas que te acordás, hay muchas otras que no te acordás. No, totalmente. Bueno, haciendo una metáfora, es como cuando empezaste a andar sin rueditas. Ese es el primer empujón claro. de confianza y eso es claro. lo que uno necesita en la carrera, ¿no? ¿Lo aplicaste después en tu carrera con...? Sí, me costó porque, viste, delegar nunca es fácil. Yo tuve mucho tiempo que me decían supermercado, porque entré apellido y que medio que creía que podía hacer todo, esto que de chiquito me acostumbré a sostener por las cuestiones familiares. Entonces uno se siente que puede con todo. Y delegar es muy importante porque no solo por vos, sino por los demás. Eso me lo acordé siempre y después apenas lo pude empezar a aplicar. Obviamente que tenés que delegar en alguien que le importe mucho, porque el problema es cuando delegás en cualquiera, ¿no? Claro. Que después podés llegar a creer que delegar está mal y en realidad es en quién delegás. Pero sí, yo lo trato de hacer con muchas de las personas con las que trabajé y que trabajo. Y en esa agencia escribían muchos guiones que muchos no salían, pero también ganaron cuentas importantes como Adidas, y hoy la tenés en Mercado Macán. Sí. ¿Eso es casualidad o causalidad? Nada es casualidad. Nada, para mí nada es casualidad. O si querés, la casualidad es la excepción que confirma la regla, o si querés, la casualidad es como la suerte que hay que ayudarla. Pero para mí todo es causalidad, por suerte. Pues si no, no sabrías a qué aferrarte, ¿no? Total. Inclusive en el azar, yo pienso que en el azar también es causalidad, ¿viste? Se lo llama azar, pero en un momento de mi vida fui mucho de timbear y vos vos tenés unos números que son los que vos confiás y cuando te sobran las fichas empezás a poner cualquier número. Y después cuando tenés poca ficha no, volvés a poner a tus números, ¿viste? Yo creo mucho en apostar a lo que vos crees, a lo que vos... y creo que nada es casualidad. Era fanático de Coca-Cola de chiquito, quería ser periodista deportivo y hoy tenemos TIC, hacemos la publicidad de Coca para el mundo, soy fanático de River y trabajo en River, Adidas, me gustaba el equipo de gimnasia cuando era chico, si no te ponían pitucones, era como lo máximo, y veía avisos de Adidas cuando no trabajaba en publicidad, me encantaban, y bueno, y ahora está Adidas acá, y yo empecé trabajando con avisos o casi al principio trabajé para Adidas, las cosas pasan por algo. Siguiendo el storytelling de tu carrera, un 2001, un 19 de septiembre de 2001, Ernesto Savaglio anuncia: Martín Mercado será el máximo responsable de la creatividad de la agencia. ¿Cómo fue trabajar con él? Fue siempre muy Maradona, fue muy parecido a Maradona, en la manera de pensar y de moverse, de obrar, en lo bueno de Maradona, ¿no? Es más, el día que lo conocí,
Yo llegué a mi casa, que había teléfono de línea, ¿viste? No tenía ni celular. Y mi vieja me dice, te llamó uno Ernesto Savaglio. Y yo le digo, pero llamó a alguien de parte de él. Dice, no, me dijo, hola señora, ¿usted es la mamá de Martín? Soy Ernesto Savaglio. Y dejó un teléfono. Entonces yo le pregunté a mi vieja, me dijo, no, era él, no sé qué. Bueno, llamé. Me dijo, hola Martín, ¿tenés auto? Sí, bueno, nos encontramos en el lavadero de auto de una cosa de Vicente López, no sé. Yo tenía el auto limpio, pero igual, obviamente lo llevé a lavar. Y cuando vos te ponías a charlar con esto, podías estar, creo que fuimos a las 3 de la tarde y hasta las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana. Cerró el lavadero, todo, quedaron los autos ahí. Ahí fue cuando decidimos estar juntos. Él decidió que yo esté en la agencia. Y entré como redactor, que también tiene que ver con apostar, ¿viste? Con creer en algo. Yo era director creativo, casi director general creativo en Deloro y pasé a redactor en Savaglio. La verdad que Ernesto fue único como persona, como creativo, como la impronta de él. En este caso, ¿fue maestro? Fue maestro en el arrojo. En el arrojo, ¿viste? Ernesto no tenía mucho límite. Entonces, yo sí lo tenía más miedoso. Esto que te digo de miedo, y Ernesto se mandaba. No te voy a decir aprendí a escribir con Ernesto, pero sí, lo mismo que te digo de Beba. Hay cosas que uno toma, ¿viste? Que no necesariamente es lo lineal con tu quehacer, digamos. Claro. Y después era un personaje muy gracioso, ¿viste? Muy... Por ejemplo, una vez venía Verónica, que era la mujer de él, la coordinadora de la agencia, y me decía, Ernesto te quiere regalar la carta natal. Y yo le decía, no me interesa, ¿viste? No, pero te la quiere regalar. Dice que hay un señor en el sur que es un gurú, que sabe todo, que no sé de cosas. Yo no, le digo, esas cosas a mí me asustan, ¿viste? Porque vienen con lo que va a pasar. Bueno, que no, porque después de un día cumplo año y me sacan el DNI y no sé qué cosa y me manda a hacer la cosa y viene Ernesto con un cassette que me dice, acá está todo lo que te va a pasar en... Bueno, le digo, dámelo, yo dije, no lo escucho por la duda. Dice, no, lo vamos a escuchar juntos, porque mamá tenía eso. Y bueno, y pone el cassette y dice, empieza a escuchar y viste, y la verdad que el tipo la pegaba bastante. Todo lo que decía, yo no sabía si él se lo había pasado, o si claro, tenía poderes, no sé qué cosa. Sí. Y Ernesto hacía así todo el tiempo. Y en un momento dice, y te vas a cambiar de trabajo. Y Ernesto me dice, ojo que este tipo a veces tira cualquier verdura, no sé qué cosa. Y sacó el cassette, viste, como me parece que el tipo tiene poderes porque unos meses después, 3, 4 meses después me cambié me fui a Macán. Total. Y hablando de anécdotas graciosas, cuenta la leyenda que una vuelta vos y él estuvieron hablando con un tipo creyendo que era Lee Cloud, digo. Sí. ¿Es cierto? ¿Cómo fue eso? Sí, es cierto. Lo que pasa es que es difícil contar porque parecemos estúpidos, ¿viste? Pero en ese momento no estaba internet como ahora, estaba internet pero incipiente. Y bueno, te dicen un canoso de pelo largo en una reunión global, ¿cuántos canosos de pelo largo puede haber? Claro. Y encima, bueno, con las limitaciones del idioma, en ese momento, y cosas, otro, bueno, era un canoso de pelo largo y hicimos lo que pudimos con el tipo, y el tipo llamativamente daba mucha bola, ¿viste? Claro. Es más, nos llamaba la atención que esté todo el mundo, toda la red, y el tipo esté tan pegado a nosotros, ¿viste? Sí. En mi caso, bueno, yo no me conocía a nadie, pero Ernesto la conocía, pero tampoco era para que esté todo el día con él, ¿viste? Era como, estuvimos mucho, no todo el día, pero estuvimos casi todo el día con él, hasta que vino uno y dijo, mañana llega Liclau. ¿Viste? Ernesto me miró como diciendo, ¿y este tipo quién carajo es? Bueno, como una anécdota media bizarra, ¿viste? Contar. Y al otro día vino Liclau. ¿Y le contaron? No, nosotros estábamos desayunando con el de pelo largo, o sea, porque, ¿viste? Ya nos habíamos hecho como... Amigos. Bueno, el vidente hizo futurología y la pegó porque después te fuiste a McCann Erickson, la McCann, que vos le llamaste McCann, ubicada en Esmeralda y Santa Fe, cerquita de Coca-Cola, que estaba en Paraguay y Esmeralda. Y yo creo que esa relación no solo se medía en cercanía
sino también se empezó a medir en emocionalidad. Porque hubo un momento donde no había presupuesto y hubo una productividad y se gestó para todos. ¿Cómo fue ese proceso? Y fue, viste, yo entré a Macán en el 2001, justo el día que se fue el helicóptero de la Rúa, que era, la verdad que era un momento muy malo para todo el país y para las agencias era un desastre porque estaba toda la gente preocupada, viste, uno de los motivos por los que había ido a Macán era porque era fanático de Coca-Cola y se venía el Mundial del 2002 y por la cuenta en general y por el Mundial, ¿no? Decía, bueno, qué bueno, pero esa era la parte, digamos, que te tentaba y lo que no sabía era que prácticamente la cuenta no estaba en Macán. En ese momento estaba en Agüello Bachetti, que era la mejor agencia y entonces fueron como dos golpazos. Bueno, uno lo que pasó con el país y el otro que cuando fui a preguntar por la campaña del Mundial me dijeron, ¿qué campaña? Dice, la hace otra agencia, ¿no? Nosotros hacemos los vasos de la promoción. Que siempre conté la anécdota de que hicimos muchos vasos, ¿no? Parecía un fantasma de la profesión porque agarraba el departamento creativo y le decía, estos vasos son muy importantes porque es lo único que tenemos. O sea, y cuando es lo único que tenés que aferrar a tal punto que hicimos vasos que estaban muy buenos. Y caímos en Coca-Cola hacía un bazar, ¿viste? Llevamos. Y creo que debe haber sido de la vergüenza del tipo que vio gente que se preocupaba tanto por un trabajo tan menor que me llevó a recorrer las oficinas. Era una Coca-Cola muy fuerte, era un departamento de marketing fuertísimo, con Gerardin, con Guille, con Mario Vera, con Jean-François de Kim, que era un belga divino, con Dolores Herrera, bueno, un montón de gente. Y bueno, y Mario Vera estaba recorriendo las oficinas de Coca y me dijo, vas a ver que Coca es muy difícil porque Coca es para todos y es difícil hacer un mensaje que le llegue a todos. Y yo la verdad, viste, cuando la falta es lo que te hace, el hambre es lo que te hace. Dije, bueno, esto es un brief. Y siempre creía así, viste, que los briefs están en el aire y los briefs o los agarrás o los dejás pasar. Y bueno, me fui a mi casa a pensar cómo podía hacer un aviso para todos sin presupuesto y sin personas, porque viste que para todos, no sé, debe ser el aviso de Coca que menos personas tiene, o sea, que más personas incluye, pero que menos personas ves en imagen, ¿no? De hecho no ve ninguna. Esa fue la búsqueda, ¿no? El disparador. Después al otro día fui a la agencia entusiasmado y bueno, y nos pusimos con el equipo y con Charlie Mañardi a sacar las fotos, con Dani, con Diego y con Charlie, y hicimos. Ejecutaron la idea. Sí. La verdad es que un poco, viste, las historias personales tienen que ver con lo que terminás haciendo siempre. Esto de yo a los 13 años tener que rebuscármelas, ver cómo hacer, para mí tiene mucho que ver con para todos, viste, bueno, cómo hago donde no hay, cómo recupero, cómo enamorar, cómo conquistar, viste, o a la agencia que yo entraba era una agencia que era como una relación aburguesada con Coca, ¿no? Y por otro lado estaba Guille Bachetti, que era como la nueva relación, digamos. Entonces tenés todo para perder, ¿viste? Vos tenés que dar una señal de que algo cambió y de que algo extraordinario puede pasar. Después claro, vemos qué tan extraordinario, qué tan no. Lo primero fueron los vasos, ¿viste? Vos decir, una charla motivacional para hacer vasos, pareces, ¿viste? Es todo lo que el departamento creativo no quiere escuchar. Pero si no hubiesen estado los vasos, a lo mejor no me acompañaba a recorrer el edificio, señor. Y si no me acompañaba a recorrer el edificio, no me decía Coca es para todos. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con tu origen, bueno, a ver, ¿qué hacemos con un escarbadiente? ¿Viste? ¿Vamos a la guerra? Sí. Y bueno, vamos. Y creo que también, yo hace un mes estuve en Londres con el número 1 de Coca en el mundo y tiene que ver con eso. Y para todo costó $5.000 y a lo mejor después me tocó durante 20 y pico de años firmar comerciales de $1,5 millones, $2 millones, sin abrir juicio de valor con cuál es mejor o cuál. Pero con un escarbadiente se pudo hacer mucho. Totalmente. O con unas latas de Coca, con unos envases de Coca. Y con un fotógrafo espectacular, ¿no? Como Charlie, como... Bueno, pero un claro ejemplo fue el comercial de Malvinas también, ¿no? De cómo ejecutaron ese comercial. ¿Qué te genera producir ese tipo de ideas? Estas ideas que
no solo trasciende en lo cultural como para todos, sino también genera un revuelo político, ¿no? Y lo que pasa es que tiene que ver con esto de que vos tenés una responsabilidad frente a las ideas. Yo en Young tenía, vos lo sabés muy bien, tenía mucha demanda, mucho trabajo, pero siempre tenía tiempo para escuchar a los equipos creativos, ¿no? Entonces llegaba y tenía la escalera con esa que iba para arriba, ¿viste? Que iba para arriba si vos ibas para arriba, ¿no? Pero si no, también iba para abajo, pero que estaban todos sentados ahí esperando para contar ideas. Y muchas veces no daba más, porque la verdad que era muy agotador, pero también sabía que tenía una responsabilidad con... Y cuando los Nicos me contaron la idea de Malvinas, no sé, debe haber sido una noche a las 2 de la mañana, no sé, era muy tarde. Y no había nada más fácil que decir, sí, muy lindo, pero olvídense, ¿cómo vamos a entrar a Malvinas? ¿Cómo vamos a mandar gente? No nos van a dejar entrar. Pero a la vez, vuelvo al origen. Yo tenía la edad que tiene mi hijo y escuchaba de las Malvinas, de la guerra, y escuchaba el miedo que tenía mi cuñado de que lo llamen, y a la vez el orgullo que provocaba lo que nosotros creíamos que era una patriada, porque en ese momento todo el mundo creía que teníamos posibilidad de ganar. Después vino el orgullo del otro, de sabiendo todo lo que no teníamos, todo lo que hicimos. Bueno, dije, esto no se puede dejar pasar. O sea, se venían los Juegos Olímpicos de Londres y el concepto era, para competir en suelo inglés, entrenamos en suelo nuestro. Entonces había que mandar gente a escondidas a las Malvinas, ¿viste? Es una ejecución un poco difícil. Lo que te mueve es eso, el miedo de dejar una idea así en el camino. Y también yo siempre digo a los chicos, júzguenme por lo que hago y no por lo que digo. O también por lo que digo si querés, pero si está acompañado de lo que hago. Claro. Era una agencia inglesa, bueno, la verdad yo no es que no me di cuenta que era una agencia inglesa, pero el grupo de trabajo nuestro era totalmente nuestro. Después pasó lo que pasó. Sí, creo que los buenos trabajos te ponen en el mapa mental de una agencia, de otro líder creativo, pero en este caso yo creo que los puso en el mapa literalmente, ¿no? Sí. Hasta recuerdo que Martin Sorrell te ofreció seguir en Jan and Rubicam. Sí, en realidad fue como una parábola, porque viste, cuando salió la idea, como todo en la vida a veces, viste, yo no me sentía tirado, pero mucha gente sentía que estaba tirado y te pegan patadas y dicen, este pibe está loco, este tipo está loco. Es agobiante porque, viste, de David Cameron hasta Martin Sorrell, o sea, el Cameron del mundo y el Cameron de tu profesión, te viene encima. Sorrell siempre fue respetuoso. Si me quiso matar fue con respeto, no. Lo que te pone en el mapa es decir algo que los demás no quieren oír, ¿no? Por eso digo, era mucho más fácil no hacer nada con eso. Hacíamos un aviso normal sobre los Juegos Olímpicos y estábamos hechos. Claro. Había un montón de ideas buenas, siempre en Young estaba lleno de ideas buenas, ¿viste? Viste cómo es la parábola también, porque primero que no fue Malvinas solo, ¿no? O sea, cuando hicimos Malvinas había mucho trabajo atrás, hecho a conciencia durante muchos años, entonces también es de parte de quién viene la cosa. Claro. Pues si viene un loquito, una loquita a querer provocar un escándalo mundial porque sí, acá había mucho trabajo atrás. Y a mí me importa mucho el trabajo y me importa mucho honrar la oportunidad que te dan, la posibilidad que te dan. Y la verdad que ahí cuando se me vino el mundo encima, no sé cómo hice, porque me llamaba hasta mi familia y me decía, ¿qué hiciste? Viste, como volviendo a los premios, o esto de los premios para mí el premio más grande que gané en publicidad fue el pedazo de tierra de Malvinas que me trajeron ellos, los excombatientes. No va a ninguna vitrina, no es ningún Grand Prix, pero bueno, nos lo ganamos también. Es el mayor reconocimiento. Sí, para mí sí. No voy a decir yo quién es Sorrell, porque por algo hizo lo que hizo. Fue el zar mundial de la publicidad y sigue siendo una figura importantísima. Fue siempre bastante intimidatoria la figura de Sorrell. Me acuerdo que una vez tenía una reunión con él, porque yo me había pasado de la negra a Young, y 6 meses antes me había llegado un comunicado de él que la reunión cambiaba de 6:15 a 6:20, que también es una manera de hacerte sentir el poder, ¿viste? Vos decís, sí. Yo llego 20 minutos tarde a todo lado, en ese momento llegaba tarde, ahora no, porque
estoy más grande, pero... y te la corría 5 minutos como para decirle, mirá que yo tengo poco tiempo. Que me acuerdo que esa reunión entré y antes de salvarme me dijo, me hiciste perder $1 millón. No con lo de Malvinas, sino con lo de la negra Ian. Así que el día que me llamó por lo de Malvinas, me citó en el último piso de la Torre Trump. Y los pibes me decían, te va a tirar, ¿viste? Porque decía, con el quilombo. Y yo justo habíamos hecho el aviso del Papa, ¿viste? Y justo el Papa me citó el mismo día. Increíble. Entonces, llamamos a la secretaria de Zorri y le dijimos que no podíamos ese día, porque teníamos reunión con el Papa. Eso era espectacular, ¿viste? Decía, ¿pero dónde estos indios de la Loma del Orto que están haciendo el quilombo y que hicieron el quilombo no pueden venir porque tienen reunión con el Papa? Y bueno, le suspendimos la reunión y la pasó para otra, fue como algo gracioso para... Un poder divino. Sí, sí. Y hablando de poder divino, el Papa fue un gran comunicador, ¿no? Y sí, lo que pasa es que acá cayó en la grieta, ¿viste? Pero el Papa fue... Para saber valorarlo hay que tener una mirada mucho más macro, ¿viste? Pero mucha gente lo vio como un gran comunicador y lo vio como un gran comunicador del silencio también muchas veces. Que eso es más difícil todavía, ¿viste? Los silencios son mucho más difíciles de elegir que las palabras. Claro. Y sin embargo, cuando salió el comercial de Yogo Bonito, uno decía, bueno, la iglesia tan ortodoxa, tan cerrada, y el tipo lo llamó para saber quién había pensado el comercial, ¿no? Es que pasa eso, Parece. ¿viste? Así como Sorrell no nos mató con Malvinas y el Papa le mostraron el aviso y le dijeron, mirá esta blasfemia, y él era muy futbolero, ¿viste? Y dijo, no, pero esto no es ninguna blasfemia, esto está buenísimo. Y bueno, terminamos yendo a ver al Papa, una cosa insólita también. Insólito. Pero cuando me dijo, esto no es ninguna blasfemia, me dijeron que era una blasfemia, pero al contrario, el sentido del humor es una de las herramientas más saludables para los seres humanos. Y me dijo, nunca pierden el sentido del humor. Es muy común eso, ¿viste? Yo había hecho un aviso llamado Mandamientos en Savaglio. Era para preservativos y decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era la bajada, ¿no? Era como una reinterpretación de los 10 mandamientos, desde la mirada del cuidate vos y cuida al otro. Y recorría más o menos más o menos no, los 10 mandamientos. Y yo me acuerdo que fue como medio complicado, porque hubo como muchas reacciones, pero la iglesia no lo condenó, al contrario. ¿Viste cómo se dice más papistas que el Papa a veces? Tanto por lo del Papa como por esto. Y es más, después se descubrió que Mandamiento lo que estaba era sacando a la luz, revelando, era un comercial poco hipócrita, ¿viste? Porque lo que revelaba era todas las maneras de relacionarse que existían y decía que para todo eso había una manera de protegerse de lo que era una enfermedad que hasta ese momento era incurable. Y de hecho, después, un aviso tan políticamente incorrecto terminó ganando premios políticamente correctos, como el Martín Fierro, ¿viste? Era como votado por mucha gente, donde vota mucha gente. Claro. Que no son premios de lobby. Entonces muchas veces pasa eso, ¿viste? Yo por lo general descreo mucho de los que son tan políticamente correctos. Pienso que muchas veces esconden pensamientos que muchas veces el que no tiene nada que esconder a veces se equivoca con los mensajes y todo lo otro, pero para mí las libertades individuales son fundamentales, ¿viste? Que cada uno haga de su vida lo que quiera, mientras no joda a otro, ¿no? Total. ¿Qué es la libertad en el trabajo? La libertad tiene mucho que ver con las ideas, ¿viste? Por lo menos en nuestra profesión. Pero no las ideas, uno dice las ideas, parece que estás hablando de un aviso, ¿no? Por supuesto que en un aviso. Pero también la libertad, por ejemplo, nosotros estamos acá. Esta casa que recién hablábamos con los chicos, qué linda que es esta casa. Bueno, esta casa, estamos acá porque decidimos que era un lugar que nos representa. Bueno, nosotros estamos asociados con Macán, ¿viste? Tenemos como una... Y cuando le mostramos la casa a Macán, dijeron, no, esto no cumple con ningún parámetro de búsqueda y de coso, porque además es insegura, no da el metro cuadrado por persona, bueno, todo lo que te dicen, ¿viste? Los protocolos. Y para nosotros era muy importante estar acá.
¿Por qué? Porque es una idea, esto es una idea. Esto tiene que ver con nuestra esencia. Queríamos que sea la calle también, porque tiene que ver con la esencia también, que sea la calle, la agencia. Cercana. Claro. Y bueno, y la verdad, para mí la libertad tiene que ver con esas ideas también, con esas... porque muchas veces uno tiene que decidir entre dos verdades. Elegir entre una verdad y una mentira es facilísimo, Claro. o elegir la verdad. Pero cuando hay dos verdades es más difícil. Entonces, todo lo que decía Macán, que era peligroso, porque era inseguro, porque era una verdad. A los 2 meses de venir acá, nos robaron todo. Todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que estaba dentro de todas las máquinas, todavía se usaban las máquinas de escritorio. Y eso era una verdad, pero también era verdad lo nuestro. Que no hay persona que no haya entrado acá que haya dicho, qué lindo lugar. De hecho, el capo máximo de Macán, Harris, entró en su momento y miró el lugar y dijo, ahora entiendo todo. Y era supuestamente la misma parte que decía que no se podía. Claro. Entonces, para mí la libertad tiene que ver con ese tipo de cosas también. Y también para entenderlo tenés que vivirlo. Claro, claro. Claro, pero poder decidir, ¿viste? Poder decidir. Che, lo vamos a hacer acá. Y respetando la esencia, ¿no? Y claro, y sí. ¿Cuál Sí. es la esencia de Mercado Macán? Y mirá, la otra vez, una charla con los chicos de la Ditela, que a mí no es que no me guste dar charlas, sino que ya se habrán dado cuenta que prefiero hablar en un café y eso que con vos tengo toda la confianza y te conozco de chico, pero me resulta más fácil charlar en un café. Entonces me había comprometido y dije, no, prefiero que vengan acá, ¿no? Y la verdad que los chicos divinos vinieron todos acá. Y les contaba un poco esto, les contaba que para mí triunfar no es salir campeón del mundo o ganar más premios que nadie. Para mí en realidad se lo estaba diciendo para ellos. Corre también para mí, pero se lo estaba diciendo para ellos. Lo que estaba tratando era de sacarles la presión y decirles algo que para mí es una verdad, que es, para mí triunfar es respetar tu esencia. Eso para mí es triunfar. Y eso está al alcance de todos. Porque después no sabés, ¿viste? Yo qué sé, vos te dedicas a jugar al fútbol. Messi hay uno, Maradona hay uno, Mbappé hay uno. Pero lo que está al alcance de todos, si te lo propones y luchás por eso, es respetar tu esencia. Y cuando vos lográs que pase algo bueno respetando tu esencia, es como si salieras campeón con el equipo de tus amores, ¿viste? Claro. Es más que salir campeón. Pero bueno, fácil de decir y después difícil de hacer. Porque esto es como el mar, ¿viste? Que vos dejás la toalla con las ojotas, no sé cosa, y te metés derecho, y en un momento mirás y estás 5 balnearios más allá. Y decís, ¿qué pasó? Yo entré derecho, ¿viste? Pero te va llevando el día a día, te va llevando vos mismo, te va llevando el cliente, te va llevando la economía, te va llevando la inconsistencia tuya, la inconsistencia de los demás. Y en un momento decís, ¿qué hago acá? Total. ¿No? Entonces, no es fácil respetar tu esencia y más, decir, ¿cuál es la esencia de Mercado Macán? Y un poco mío obviamente tiene, pero tiene mucho de un grupo de gente que comulgamos con una esencia, que comulgamos con cosas esenciales. Y por eso podemos hacer lo que hacemos. Yo tengo ahí los muñecos de los galos de Asterix. Lo tengo muy claro, es, si querés ir a mi esencia, yo me pasó de chiquito esto de lo de mi papá, o sea que la verdad que me cayó una bomba de chiquito, entonces tengo mucho de melancólico, tengo mucho de nostálgico, tengo mucho de ermitaño. Me metí en una profesión que amo, pero que tiene un montón de, bueno, tenés que ir acá, tenés que ir a tal lado, y la verdad que siempre lo sufrí. Aún, yo no sé, en 30 años debo haber ido 6 veces a Cannes, y la verdad que muy lindo todo, la Costa Azul, pero la verdad que me quería volver. Entonces, tenés que, bueno, ¿cómo hacemos lo que yo traigo conmigo, lo que es mi esencia, con algo en lo que vos tenés que jugar ese juego? Claro. O no. O decir, bueno, ¿cómo hago para hacer lo que me gusta sin jugar ese juego? Y bueno, ahí es un intercambio de cosas, ¿viste? ¿Qué ofreces como para no tener que estar haciendo eso? Siempre tuviste la esencia bien plantada. Bien plantada me refiero a que siempre supiste lo que querías, lo que buscabas, lo que siempre quisiste defender. Y hoy ya no mirás carpetas como antes, ¿no? Pero ¿qué fue lo que siempre buscaste dentro de una carpeta creativa?
Muy pocas veces miré carpetas, miré personas, carpetas. Yo soy un convencido de que la persona, viste cuando dicen el hombre y sus circunstancias, eso de filosofía. Sí. Yo creo que es tan relativo a eso porque lo que podamos hacer o no depende mucho de si nos sentimos cómodos, si nos tratan bien, si tenemos el grado de oportunidad que hace honor a lo que tenemos para dar. Toda una carpeta no te digo que no sirve, porque de hecho con los años las facultades empezaron a enseñar a hacer carpetas, pero bueno, es un indicador. Yo siempre traté de mirar personas, te equivoques o no, prefiero mirar a una persona que una carpeta. Y después vos sos responsable también de la carpeta que va a tener la persona. Claro, totalmente. Bueno, yo creo que el mejor lugar es el lugar que te dan. Sí, claro, o sea, por lo menos cuando te dan el lugar te están dando algo, ¿viste? No te están exigiendo. Si no es un lugar de mostrarme qué tan bueno sos, ¿viste? Y hay mucha gente que no puede empezar de ahí. Hay mucha gente que necesita sentirse valorada, sentirse bien recibida, sentirse bien tratada, y después, bueno, ves hasta dónde llegás. Pero eso no le pasa a la gente, nos pasa a todos, me pasa a mí hoy. O sea, yo veo a un cliente, todo el mundo cree que vas a un cliente y te tratan bien. Nosotros llegamos, esta agencia debe tener 10 años, 11 años, no sé cuánto tiene. Y la estamos armando. Porque se mueve, ¿viste? Como decía Basile, yo los jugadores los paro, pero se mueven. Bueno, uno tiene una idea, pero después no somos tan coherentes. Claro. No hacemos todo de acuerdo a nuestra esencia, como te decía antes. Sí está bueno tener la esencia bien clara para si te alejás del eje, volver al eje. Un día nosotros acá adentro dijimos, a ver, pará, ¿cuáles son los ejes de esta agencia? Bueno, para trabajar acá, tenés que ser buena persona, tenés que ser capaz de generar ideas conmovedoras o ayudar a que sucedan, a ejecutarlas, y te tiene que importar mucho. La primera columna, yo qué sé, ser buena persona, no somos jueces de la humanidad, uno trata de no equivocarse, de que el grupo sea un grupo de gente bien intencionada, con buenos sentimientos. Lo del medio, bueno, valen las dos. O se te ocurre una idea memorable o ayudás a que suceda, desde donde te toque, no importa en qué área estás. Y la tercera, esa no se puede negociar, o sea que te importe mucho, te tiene que importar mucho. Eso es como ordenador, ¿viste? Y bueno, a nosotros nos volvió a llevar porque siempre, ¿viste? Para afuera puede ser una agencia exitosa, lo que sea, pero eso no implica, esto no es una agencia que si gana el 20% de la facturación es un éxito. Para nosotros el éxito es otra cosa, y tiene que ver con poder mirarnos a los ojos y decir, estamos haciendo lo que sentimos. O cuando no lo estamos haciendo, no estamos haciendo lo que sentimos. Eso para mí es fundamental. Por ejemplo, mezclando lo personal con lo grupal. Sí. Yo tengo una manera de ser. No me gusta viajar, lo que te decía antes. Soy más para adentro, no estoy hiperconectado, pero sería como digamos, no estoy nada conectado. No porque no tenga WhatsApp, sino porque no tuve en mi vida ni Facebook, ni Instagram, ni ninguna de las... No me gusta vivir afuera, no me gustó nunca vivir afuera. Entonces, ¿podemos ser nosotros una agencia que se coma el mundo? No podemos serlo. Porque además somos bastante parecidos los que estamos acá. Hay gente de la agencia que se fue a vivir afuera y nosotros celebramos eso y tratamos de acompañar, pero la verdad no podemos ser una agencia que se coma el mundo. Sí podemos tratar de que el mundo no se coma esta agencia. Eso sí podemos tratar. Tenés que moverte en función de eso, de la esencia nuestra, porque si no, entonces, ¿qué son los galos? Y los galos son lo que todos los romanos no pudieron conquistar. Uh-huh. Entonces, si Coca-Cola Mundial nos llama a nosotros bueno, no importa si tenés o no tenés WhatsApp, importa si tenés o no tenés corazón. O a mí me gusta mucho hacer más que me gusta mucho es que siento que vale el ejemplo. Nosotros no podemos ser una gran cadena, si fuéramos una cadena de restaurantes o de lo que sea, pero podemos ser Guerrín, podemos ser Sarkis, podemos ser Katz de Nueva York. Sí. Eso sí podemos ser. ¿Por qué? Porque así como te dije que por todo lo otro no podemos serlo, sí podemos ser una esquina en un lugar en el mundo en donde simbólicamente la gente venga a comer acá, ¿no? ¿Por qué? Porque acá servimos un plato que no lo vas a encontrar en otra esquina del mundo. Entonces, eso sí podemos hacerlo. Podemos ser la agencia más grande del mundo, la red más grande del mundo, la agencia más grande del mundo, no podemos serlo. Pero sí podemos ser, por ejemplo, la mejor agencia de fútbol del mundo. O una de las mejores, no importa, ¿no? ¿Qué tiene de bueno eso?
en la vida de las personas, hay algo de la esencia de cada uno que llega más lejos de lo que las personas creen. Lo que pasa es que, bueno, tenés que estar muy enfocado en eso. Entonces, Sarkis es un negocio millonario, Guerrín es un negocio millonario, Katz es un negocio millonario. No es que, bueno, entonces tenés que ser así. A lo mejor tenés, como los galos con los romanos, tenés 1000 veces menos empleados que las redes y todas las cosas. Pero puede ser una muy buena ecuación. Total. Poca gente, buena gente y talentosa, ¿no? Sí, sí, claro. Gente enfocada en hacer algo único. Bueno, hay una, justo cuando hablabas de la esencia de la agencia, hay una oración que me llamó mucho la atención del manifiesto de la agencia, que es que le sacan la grasa a la carne. Claro. Digo, eso me pareció como muy descriptivo. Nadie te conoce como yo, eso es cercanía y eso es cuidar lo que importa. No todos los carniceros sacan la grasa de la carne. Pero me parece que es parte del secreto de la agencia. Nosotros hicimos muchos papelones, ¿viste? Pero no renegamos de los papelones, ni de las limitaciones. Y eso es un fuerte nuestro, no es una debilidad. Entonces nosotros hicimos papelones globales, locales, regionales, pero nos importa mucho. Y los clientes siempre terminan priorizando eso. Pero bueno, sacarle la grasa a la carne es, che, yo te estoy vendiendo el peso de la verdad, ¿no? Que, che, esto es lo que yo te estoy vendiendo. Ninguna agencia es perfecta y muchas agencias se venden como perfectas. Entonces, lo que termine pasando va a terminar siendo de un equipo. Sí que lo que tenemos claro acá es, bueno, si nosotros queremos ser Guerrín, Sarkis o Katz, no podemos servir cualquier pizza, cualquier pastrón o cualquier... ¿Por qué? Porque es peligrosísimo. Vos tenés que hacer que cuando prueben esa porción o ese kafta sea increíble. Si no, estamos en problemas, porque todos los demás tienen mucho más que nosotros. No vuelvo. Claro, no vuelvo y no vuelvo a este lugar, en donde depende de eso. Las grandes cadenas a veces no dependen de eso. No vienen a buscar comer algo único. Vienen a buscar comer. Y son grandes negocios que están hechos en función de otra cosa. Claro. Tienen 3.000 empleados o 2.000 empleados o 1.000 empleados para... Nosotros somos 30 y pico, 40 y pico. Digo, porque a veces contamos los que están de Macán Sí. un rato con nosotros y un rato no. Entonces no nos podemos dar ese lujo. Yo les digo, guarda, porque si no, somos pan para hoy y hambre para mañana. Y yo prefiero que seamos hambre para hoy y pan para mañana. A veces ganamos clientes con campañas que no nos representan y decimos, esto es pan para hoy y hambre para mañana. No sirve. Y al revés, sirve. Por ejemplo, una vez fuimos a un pitch de estas empresas grandes que, no quiero nombrar, pero que se juntan 3 servicios en uno. Sí. Y nosotros fuimos con un concepto que era unificar tus puteadas. Ahora vas a tener que putear una sola empresa en vez de 3. Y perdimos, ¿no? Con eso perdimos, obviamente. No estaba muy bien igual elaborada, porque en realidad nos faltó poner la parte bien positiva al final. Pero nos quedamos todos tranquilos de que éramos nosotros. Nosotros tenemos algo que se llama la especialidad de la casa. Viste que si vos ves un local que dice empanada, pizza, asado, milanesa, ¿qué pensás? Sí, es un cocolicho, una roticería. Y si ninguna de esas cosas las hacen bien. Sí. Bueno, para mí es muy importante que se defina la especialidad de la casa. Y vos sos una casa en sí misma. Y yo soy una casa en mí mismo. Y cada uno de ustedes es una casa en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la especialidad de la casa? Bueno, acá la especialidad de la casa es la emoción y la rebeldía. Esa es la especialidad de la casa. Me encantaría decirte que estamos a la vanguardia del mundo digital y que incorporamos todo lo que está viniendo pero sería un impostor. Y yo creo que lo poco que yo me gané desde lo de respetar la esencia tiene que ver con eso. Aunque la gente sabe que no está frente a un impostor. Entonces no te vamos a vender cambiado una cosa por la otra, ¿viste? Sí te vamos a decir, che, la especialidad de la casa, yo te la garantizo. Claro. Y si cada persona piensa cuál es su especialidad, le va a ir mucho mejor. Porque somos buenos en lo que nos gusta y en lo que nos entusiasma. Si te gusta el fútbol, quizás no sos bueno jugando o no vas a ser Messi jugando, pero en algo del fútbol, algo referido al fútbol, algo vas a hacer algo bueno, y así con cada área de la vida. Entonces, para mí es fundamental definir la especialidad de tu casa, digamos. Totalmente. Bueno, para los chicos que recién empieza es
quizás para traducirlo de otra forma es llevar las ideas que te gusten y no las que pensás que le va a gustar al otro. Exacto, lleva las ideas que te gusten y qué tipo de ideas. Por algún motivo hay algún tipo de ideas o algún tipo de cosas cuando vemos y lo compartimos con los demás. Hay algo que a nosotros nos conmueve. Claro. Hay algo que yo creo que una de las partes de donde aprendí, de leer y lo que me conmovía a mí decía, me encantaría hacer esto. Obviamente a veces llegás, a veces no, a veces lo haces mejor, a veces te sale más o menos. Pero yo creo que qué tipo de cosa te conmueve. Y metete a hacer eso. De alguna manera vas a llegar a algo bueno. El hecho de haber fundado WM, Red Cell y La Negra, ¿fue también un poco de esa búsqueda de seguir desarrollando esa esencia? No, la verdad que no. Podría decir que sí, quedaría bien como... Pero no, eso fue un desencadenante de Macán en su momento. Dylan no quería seguir y yo, hay una ley futbolera que es, me voy con el que me trajo. Dylan fue muy bueno conmigo, ¿viste? Me dio un lugar, se la jugó por mí, o sea. Y bueno, y en ese momento se hizo un arreglo con WPP y se abrió una agencia que supuestamente era nuestra, pero que no era nuestra. Que teníamos que hacer de cuenta que era nuestra. Teníamos un porcentaje menor, pero no teníamos el poder de decisión. Y yo siempre pienso que la libertad tiene que ver con lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, no con enunciados. Nunca creí mucho en esto de las redes y las independientes. Viste, vos podés ser más independiente en una red y podés ser más dependiente en una independiente o viceversa. Y yo la verdad que muchas veces fui más libre como empleado que como dueño. Yo en Young tuve toda la libertad del mundo. Entonces, no, Red Cell fue después de WM, después le pusimos La Negra porque encontramos una perra en una filmación, que fue la perra que se volvió familia y que tuvo muchos años en mi casa y en la de mi hermana. Perra más buena del mundo. Pero bueno, tuvo como atisbos de libertad, ese tipo de cosas. Es decir, le cambio el nombre porque no quiero que estén nuestras iniciales o lo que fuera. Pero no, fue un paso muy bueno, con gente muy buena, con nosotros hace muchos años, mucho que trabajamos juntos, y gente que ya no trabaja con nosotros, que también muy especial. No fue el paso a la libertad. Y dentro de estas personas que fuiste transitando durante tu carrera, Strasnoy te dio libertad, ¿no? Como para trabajar. ¿Cómo fue tu relación con él? Y yo a Darío lo conocí de grande, si querés. Me llamó una vez y nos juntamos en un bar y me dijo, ¿qué te está pasando? Y bueno, era un poco esto, que estaba atrapado en una estructura en la que nos habían metido y que no era una trampa. Y yo, con todo respeto, le pregunté, ¿a vos qué te está pasando? Y me dijo lo que quería que pase. Y bueno, y creo que los dos cumplimos. Yo pude pasar de WPP a WPP y después creo que pusimos mucho también para que él en su momento diga es el mejor momento de la historia de Ian, viste, que para mí era haberle cumplido. No sé si fue el mejor momento, no lo digo por eso, sí en el sentido de, bueno, dejamos mucho ahí adentro. Claro. Pasaste por subidas, por bajadas, pero siempre tuviste resiliencia. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes creativos de hoy? Un poco esto de que se concentren en respetar su esencia, ¿no? Me parece que es una buena hoja de ruta. Y los consejos tienen que ver con, primero, escucharse a ellos mismos, o a ellas mismas, porque parece una verdad de perogrullo, pero a veces uno no tiene tiempo de escucharse a uno. Tiene tiempo de escuchar a todos, pero no se termina escuchando a uno. Entonces, viste, cuando decís, che, ¿te importa lo que piensan los demás? No te importa. A todos nos importa lo que piensan los demás. El que te dice que no le importa lo que piensan los demás es o muy valiente o muy hipócrita, ¿viste? No, yo no me considero ni muy valiente ni muy hipócrita. Entonces, la verdad es que vivimos escuchando lo que piensan los demás, pero a veces nos olvidamos de escuchar nuestro interior, lo que nos hace felices, lo que nos entusiasma. Y la verdad que las cosas para mí vienen a partir del entusiasmo, a partir de lo que te nace de adentro. Y si tenés la suerte de dedicarte a eso, ni hablar. Primero eso, ¿no? Che, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál es qué es lo que a vos te conmueve? ¿Qué es lo que te hace dar algo más? Y después,
Los consejos tienen que ver con eso, en función de eso, hay cosas que tenés que hacer para que tu toalla y tus ojotas no queden en cualquier lado de donde vos estás, ¿no? Que estés alineado a tu eje. Y ahí hay cosas lindas y cosas que no son tan lindas. Como esto de aprender a decir que no. A muchas personalidades les cuesta mucho decir que no. Me incluyo. Ahora no tanto, quizás porque aprendí. Pero de acuerdo a tu historia de vida, a lo que te haya pasado, decir que no es fácil. No, total. Buscaste la libertad, buscaste defender tu esencia. ¿Cuál es tu búsqueda actual? La búsqueda actual tiene mucho que ver con recoger un poco lo que sembré en cuanto a aprendizajes. Yo sigo teniendo el mismo amor por la profesión que el primer día. Me sigue pasando lo mismo con un brief. Me sigue molestando muchas cosas que me molestaban del principio. Pero bueno, la búsqueda de la armonía tiene que ver con los aprendizajes, ¿no? Decir, bueno, no si me gané esto o no me lo gané, pero si él, en todo caso que se me vaya el auto en otra curva, no en la misma. Y bueno, muchas de las cosas que tienen que ver con la búsqueda vienen por ahí. Así que bueno, ya sé lo que quiero, ya sé lo que no quiero. ¿Viste? Las marcas nos enseñaron que ponen lo que sí y lo que no. Sí. Bueno, yo creo que las personas también lo pueden hacer, lo que sí y lo que no. Y ahí vuelvo a saber decir que no. ¿Cuál es tu mejor brief para hacer con Simón, tu hijo? Para mí Simón es la revancha de lo que no pude vivir con mi papá, ¿viste? Entonces me ocupé y me preocupé mucho de estar presente, de disfrutarlo, de no perderme nada. Nos respiramos en la cara, ¿viste? No, tenemos como algo, mejor no puede ser. Entonces, viste que brief es un objetivo. Una vez el psicólogo me dijo, mira, la relación padre-hijo es única. No importa si sos padre o sos hijo. No importa de qué lado estás de acuerdo. La relación en sí misma es única. Yo no la había podido vivir, no la había podido disfrutar. Porque cuando sos tan chiquito, y además mi papá, que gracias a Dios lo conocí a través de lo que me dicen los demás, pero no tuve la suerte no conozco la voz, no me acuerdo un momento. Eran otros 6 años, no son los de ahora, ¿viste? Sí. Y eran otros padres. Hoy, por suerte, está mucho más repartido entre la madre y el padre. Las generaciones esas, a veces los padres esperaban que los chicos crezcan un poco para empezar a conectar. La conexión era mucho más en los primeros años con la madre. Hoy nosotros conectamos ya de movida, sí, que es más justo y más hermoso. Si un brief es un objetivo, ¿viste? Los cumplí y los cumplo todos los días con señor. El otro día estábamos yendo a la cancha juntos, estábamos llegando tarde y yo, ¿viste? Yo soy muy de despotricar, de quejarme. Entonces le estaba diciendo, no puede ser, que estábamos en casa boludeando y ahora estamos corriendo, ¿viste? Que no hay... Vos sos muy futbolero, sabés que sí. Cuando se escucha que ya salieron y que va a empezar, decís, no vamos a perder, ¿viste? Esto. Y me dijo, más felices no podemos ser. ¿Viste? Que me dejó como... Y la verdad que es así, ¿viste? Yo siento que más felices no podemos ser. Qué buena observación y a tan temprana edad, ¿no? Sí. Me enseña bastante, ¿viste? Los chicos ¿viste? Que te enseñan. Yo si me miro interiormente y me pregunto de qué estoy hecho, te diría que estoy hecho de tarde con amigos, sentados en la vereda, sin celular y sin redes, de guerras con Semilla del Paraíso y Gomeras, de escuchar 30.000 veces el disco del amor después del amor, de la resiliencia de mi viejo, de lo guiso de lentejo de mi abuela. ¿De qué estás hecho? Yo siento que estoy hecho de la falta. Siento que me hice desde la falta. Lo cual puede sonar triste, pero yo no parezco, pero soy un tipo bastante alegre. Totalmente. Pero bueno, la verdad que me hice desde la falta, por esta falta de mi viejo de chiquito y por la angustia de mi mamá por lo que había pasado y porque quedé recluido en una habitación. ¿Viste? Cuando pasa algo así de chiquito en una familia es como una bomba, ¿viste? Que cae. Y así como dicen que la crisis es una oportunidad, ¿viste? Que es algo remanido, pero es verdad. No por remanido deja de ser verdad. Y yo me hice en la crisis, en una crisis personal, en una crisis familiar, una crisis muy fuerte. Creo que estoy hecho de eso. Creo que yo soy un aviso hecho con 2 mangos.
cuando vos te haces desde la falta, te haces con lo que no tenés. Creo que te he dicho eso. Lindo mensaje. Gracias, Martín. No, a vos. Me encantó conocer tu origen. Gracias.